volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bienvenidos una vez más a nuestra semana de conferencias, nuestra semana de consagración, nuestra semana de espiritualidad. Estamos estudiando el fascinante tema los 12 apóstoles del Cordero. Cada una de estas noches de esta semana estaremos transmitiendo en vivo el tema del próximo apóstol. El sábado comenzamos con el tema ¿por qué aún no ha venido el Señor? Y luego por la tarde, si otros lo lograron, yo también puedo. El domingo estudiamos acerca de Felipe, el hombre práctico, el pragmático, el dudoso. El lunes estudiamos acerca de Natanael, más conocido como Natanael, un verdadero israelita, Bartolomé. Entonces, el martes, ayer, vimos Tomás el pesimista, pero el leal y fiel. Y esta noche nos toca estudiar acerca de el primer discípulo del Señor Jesús. No solamente porque su nombre comienza con A, sino porque también fue el primero que buscó, encontró a Jesús y le siguió. Aunque vimos que Felipe fue el primero a quien el Señor Jesús le dijo, sígueme, sin embargo, Andrés fue el primero de los 12 que siguió al Señor Jesús. Durante toda esta semana seguiremos estudiando la vida y el carácter de los 12 apóstoles del Cordero. Mañana vamos a entrar con el más famoso de todos los apóstoles, de quien más nos habla el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Y el tema de mañana va a ser Simón el impulsivo. Y el viernes, la segunda parte de ese tema, Pedro el convertido. Y luego seguiremos con Juan, el hijo del trueno, el discípulo amado, Judas Iscariote, el traidor, Leví Mateo, el publicano rescatado, y los otros discípulos menos conocidos como Jacobo, Tadeo y Simón, el otro Simón, el celote. Bueno, pues estamos listos para dar inicio y estamos aprendiendo esta semana que los 12 apóstoles del Cordero fueron llamados no porque eran perfectos, sino a pesar de sus defectos para estar en comunión con Cristo y así poder lograr la victoria como tú y yo podemos lograrlo. Antes de ir a nuestro estudio de la palabra de Dios, a pedir la dirección del Espíritu Santo, les invito a que entonemos juntos nuestro himno tema, el himno 453, que lleva por título ¿Cómo ser cual Cristo? Vamos a participar juntos de esta alabanza a nuestro Dios.
Qué hermoso himno, ¿verdad? Y es una oración. ¿Cómo ser cual Cristo? ¿Cómo reflejarle en su carácter? Así como los 12 apóstoles, que eran hombres y mujeres de carne y hueso, bueno, hombres, los 12 apóstoles, pero eran como nosotros, hombres, mujeres de carne y hueso. Y sin embargo, lograron reflejar en su carácter las hermosas cualidades del carácter de Cristo Jesús. Les invito a que oremos juntos para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Venimos en este momento anhelosos de conocer más de tu palabra, de aprender más de estos hombres que tú escogiste para fundar tu iglesia, cuyos nombres quedan inmortalizados para siempre, no solo en las páginas de tu santo libro, pero también en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Te suplicamos, Padre amado, que nos guíes en el estudio de hoy y que tu Espíritu Santo aplique, ministre directamente a cada corazón la verdad que necesitamos escuchar. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar. El tema de hoy es Andrés el afable, Andrés el amigable, Andrés el amable. Pero le pusimos por título al tema Andrés, un hombre común. Y en la lista de los 12 apóstoles que aparece en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos capítulo 1, siempre
Andrés es identificado de una manera muy particular. Busquemos, por ejemplo, en Mateo 10, hablando acerca de los 12 apóstoles, mencionándolos por nombres, dice, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, estamos en Mateo 10:2. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y luego siguen los dos hermanos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Noten que a Simón Pedro se lo pone en primer lugar. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés. ¿Y cómo se identifica Andrés? Su hermano. Pero no solamente porque era el hermano de él. Andrés era un hombre con no muchos talentos como Pedro. No sobresalía como su hermano mayor. Andrés era el menor, era de Galilea también, de Betsaida, como los demás apóstoles que hemos estudiado. Pero tenía algunas características muy interesantes. Y vamos a ver, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 6, nuevamente se menciona a Andrés y dice, cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, y luego dice el versículo 13, a los cuales llamó también apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano. Eso es en el versículo 14, el que leímos. Y luego sigue la lista de los demás apóstoles, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, etc. Otra vez, Andrés se identifica como el hermano de Simón Pedro. Lo mismo aparece en la lista que nos da el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, y dice allí, menciona, Andrés ya no aparece en segundo lugar como hermano de Simón, sino que aparece ahora en cuarto lugar en la lista. Eso es Hechos capítulo 1 y versículo 13. Fuera de estas listas de los 12 apóstoles, el nombre de Andrés aparece mencionado solamente una vez en los evangelios sinópticos. Y esto es en el sermón profético de Cristo sobre el monte de los olivos. Y si buscamos ese pasaje, está en Mateo capítulo 24 y nos dice, bueno, en Mateo 24 no está mencionado el nombre específicamente de los apóstoles que se le acercaron al Señor Jesús, pero donde sí encontramos mencionados los nombres de los 4 apóstoles que fueron los que le hicieron la pregunta al Señor Jesús, es en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Dice el versículo 2. Y se sentó Jesús en el monte de los olivos frente al templo. Y versículo 3. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Versículo 4. Versículo 3. Fíjense,
Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Si ustedes notaron aquí, en los apóstoles que se mencionan, Andrés aparece en última instancia de los 4 mencionados. Andrés no era de los 3 más cercanos al Señor Jesús. Los que aparecen muchas veces mencionados, a quien Jesús escogió para subir con él al monte de la transfiguración, que aparecen juntos siempre, son Pedro, Santiago y Juan, los más cercanos, los del círculo íntimo del Señor Jesús. Pero en este caso Andrés es incluido en este círculo íntimo. Y esto recuerden que fue la última semana antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Fuera de esta mención y la lista de los apóstoles, el nombre Andrés no aparece en ninguna otra parte de los evangelios y del resto del Nuevo Testamento, con excepción del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es el único que nos presenta a Andrés con sus características. Ya hemos descubierto que esto mismo sucede con Felipe, porque era amigo de Juan. Recuerden que eran de la misma ciudad. Pedro, Andrés, Santiago y Juan y Natanael eran de Betsaida. Y allí se conocían y eran amigos entre sí. Es gracias al apóstol Juan que nosotros tenemos más información sobre el apóstol Andrés. Y es donde vamos a recurrir. Y la verdad es que aparece solamente mencionado en 3 lugares en el Evangelio según San Juan. Y en los 3 lugares, Andrés aparece haciendo exactamente lo mismo. Parece que Andrés era el hombre de un solo talento, siempre conocido como el hermano de Simón Pedro. A Pedro todo el mundo lo conocía. Pero Andrés, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Andrés. Andrés. Tú eres el hermano de Simón Pedro. Eso le había sucedido a Andrés toda la vida. Vamos a San Juan en el capítulo 1, que es donde aparece por primera vez la mención de Andrés. Y recuerden que esta es la historia donde Andrés se encuentra con el Señor Jesús. Andrés, Pedro, su hermano, Juan, Santiago, su hermano, y varios de los otros discípulos, Natanael, Bartolomé, habían ido a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Andrés vivía en el norte de Galilea, en las márgenes del mar de Galilea, en la ciudad de Betsaida, pero hizo el viaje de más o menos unos 130 kilómetros hasta el sur, casi en la desembocadura del Mar Muerto, o sea, del río Jordán en el Mar Muerto, está la ciudad donde Juan el Bautista, o más bien el lugar donde Juan el Bautista predicaba en el desierto, que se llamaba Betábara. Y allí fue donde Andrés fue a escuchar a Juan el Bautista. Quedó impresionado no solo por el mensaje de este hombre, pero también quedó impresionado por la personalidad de Juan el Bautista. Traía a la mente el recuerdo del gran profeta Elías, y no era casualidad. La palabra de Dios había profetizado que vendría uno
en el espíritu y en el poder de Elías. Y es más, cuando el ángel anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo y que le llamaría Juan, este es Juan el Bautista, le dijo: vendrá en el espíritu y en el poder de Elías. Podemos leer sobre la anunciación de Juan el Bautista en San Lucas en el capítulo 1. Dice el versículo 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista fue el profeta que clamaba en el desierto. Fue el precursor, el que preparó el camino delante del Señor. Pero su predicación era tan poderosa que la gente venía de todas partes a escuchar la predicación de Juan. Él decía las cosas como eran, causó un tremendo reavivamiento, tal como estaba profetizado y dicho por el ángel. Vendría en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora, Andrés y los demás que llegaron a ser apóstoles de Cristo, muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Si volvemos a San Juan en el capítulo 1, descubrimos aquí que cuando Juan estaba predicando, de pronto una figura que no se había visto antes en el desierto de Judea, en el lugar donde Juan predicaba, apareció en medio de la multitud. Se distinguía por su traje humilde, no atraía mucho la atención, y sin embargo, Juan paró su predicación y volviéndose, dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Qué interesante. Aunque eran parientes, primos, no se conocían entre sí. La mamá de Juan el Bautista se llamaba Elizabeth. Era parienta cercana, prima de María. Y ésta había hecho una visita a Elizabeth cuando ésta estaba embarazada 6 meses de Juan el Bautista. Y la Escritura nos cuenta en el Evangelio de Lucas que el bebé Juan saltó en su vientre ante la presencia de aquel que recién era concebido en el vientre
María. De esa ocasión, nunca más se habían vuelto a ver. Habían pasado muchos años. Y ya para entonces, Juan el Bautista tenía 30 años de edad, al igual que el Señor Jesús. Se llevaban 6 meses de diferencia, pero no se conocían. Él mismo da testimonio aquí, Juan, diciendo: yo no lo conocía. Pero también dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan reconoció el origen de Jesús. Aunque nació 6 meses después, era primero que yo. Aquí Juan el Bautista está haciendo referencia a la divinidad de Cristo, a su eternidad. Era antes que mí, porque era primero que yo. Ahora, nuevamente vuelve a repetir en el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Andrés quedó tremendamente impresionado por la declaración de Juan el Bautista. Él era un discípulo de Juan. Le seguía, había dejado todo ya lejos allá en su casa para venir a escuchar al predicador y se había quedado en la zona escuchando sus impresionantes sermones. Pero ahora esta declaración lo sacudió tremendamente. Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Hijo de Dios. Este es el enviado de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre él y la razón por la cual, dijo Juan, yo he venido bautizando en agua, es para dar testimonio de él, para que Jesús sea manifestado a todo Israel. Andrés quedó tan impresionado que al día siguiente, dice el versículo 35, el día siguiente otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí están los primeros 2 discípulos seguidores de Cristo. Siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y ahora nos dice quiénes eran los 2 discípulos. Bueno, a lo menos uno de los 2. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que Andrés era uno de los 2 primeros discípulos que siguieron al Señor Jesús. ¿Quién era el otro? Bueno, por razones obvias de humildad, el que escribe el Evangelio de Juan.
es el otro discípulo, si no, ¿cómo habría de saber él que Andrés y el otro discípulo siguieron al Señor Jesús? El apóstol Juan es el otro de los dos que siguieron al Señor Jesús. Ahora, este encuentro iba a ser el encuentro que cambiaría la vida y el destino de estos dos discípulos. Pero hoy estamos estudiando de Andrés. Fue tan importante ese encuentro con Jesús, tan trascendental, que hasta Juan registró la hora cuando se encontraron con el Señor Jesús. Era la hora 10ª, es decir, las 4 de la tarde. Fueron hasta donde Jesús moraba y se quedaron con él. Oh, qué tremendo debe haber sido el privilegio de esos dos primeros discípulos de sentarse a los pies del Señor Jesús a oír sus palabras. En el libro El deseado de todas las gentes, Ellen White menciona este encuentro con una manera muy impresionante. Escuchen lo que ella escribió en El deseado, en la página 112. Estos dos discípulos, dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro era Juan, el que iba a llegar a ser el evangelista. Estos dos fueron los primeros seguidores de Jesús, los primeros discípulos. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el pensamiento que embargaba sus almas. ¿Es este el Mesías? ¿Es este el enviado de Dios? El que la nación de Israel ha estado esperando por tantos años, aquel de quien hemos estudiado, de quien habló Juan el Bautista que vendría. Jesús sabía que los discípulos le seguían, los había percibido. Ya llevaban bastante tiempo caminando juntos. Y entonces Jesús se volteó para verlo. Eran las primicias de su ministerio. Y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver que estas almas respondían a su gracia. Sin embargo, cuando se volvió, les preguntó: ¿qué buscáis? Quería dejarlos libres para volver atrás si así lo decían, o para expresar plenamente su deseo. Ellos eran conscientes de un solo propósito: la presencia del Cristo, del Mesías, que ahora lo tenían delante y estaban hablando cara a cara con él. Llenaba el pensamiento. Exclamaron: Rabí, ¿dónde moras? En una breve entrevista a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Y Jesús les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Posiblemente no solo el día,
sino según la hospitalidad hebrea, también la noche, ya al atardecer. Nadie sale porque no había como ahora luces por los caminos. Eran invitados a quedarse y ellos eran eso era exactamente lo que ellos anhelaban. Si Andrés hubiera estado dominado por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no habrían seguido a Jesús, no habrían entrado con él y sentarse a sus pies. Juan y Andrés, que eran amigos, hubieran venido como críticos para juzgar sus palabras, para evaluarlo, para tratar de encontrar alguna falta. Saben, muchos, cuando se acercan a Jesús, se acercan con esa actitud. Yo no necesito a que me hablen. Mejor yo investigo. Déjenme a mí solo ver si esto realmente es cierto. Si nos acercamos al Señor Jesús, debemos venir con un corazón abierto. No cierres las palabras no cierres la puerta de tu oportunidad. No cierres tu corazón a investigar y saber quién realmente es Jesús. Esos primeros 2 discípulos abrieron su corazón. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista, y ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de verdad, de belleza, de refrigerio. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Oh, escuchaban a Jesús y quedaban embelesados, absortos. Nunca antes habían escuchado a alguien explicar en forma tan sencilla y clara las profecías de las Sagradas Escrituras. Es la contrición, mi hermano. Es la fe y el amor, mi hermana, lo que habilita al alma para recibir la luz y la sabiduría del cielo. La fe obrando por el amor es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Dios. El apóstol, o el que llegaría a ser el apóstol Juan, se nos los describe aquí como un hombre de afectos sinceros y profundos. Era el más joven de los 12 y de él vamos a hablar este próximo sábado. Él era de carácter contemplativo. Era muy amigo de Andrés. Habían sido amigos desde jovencitos, desde niños. Y ahora juntos siguieron a Jesús. El nombre Andrés, así como hemos explicado los nombres de los demás apóstoles, el nombre Andrés no tiene un significado especial. La pura verdad es que su nombre es muy simple. ¿Saben lo que significa Andrés? Varón, hombre. Parece que el papá no estuvo muy inspirado. Oh, es varón, dijo, y le quedó el nombre Andrés. Hombre, varón, un nombre muy común.
Pero el apóstol Andrés, el primero de los seguidores del Señor Jesús, era un hombre sin muchas luces comparado con su hermano Pedro, que era la estrella. Desde niño, Pedro se había destacado por encima de Andrés. Y Andrés siempre había estado en segundo lugar. Pedro era el que más hablaba, el más expresivo, el más extrovertido. Andrés un poquito más reservado, aunque amable y cariñoso. Pero siempre Pedro llevaba la delantera en la escuela, pues era el más inteligente, sacaba las mejores notas. En la vida sentimental, igual. En el trabajo, trabajaban juntos, eran pescadores. Parece que tenían una empresa de pescadería, porque eran varios los que trabajaban juntos y tenían un barco grande. No eran las canoas o las yolas o las embarcaciones pequeñitas que se pescaba a la costa. No, no, no. Tenían un barco grande, pescaban mar adentro. Y lo encontramos atravesando el barco en más de una ocasión en el medio del mar y en medio de las olas. Pero en la empresa familiar, Pedro era el que iba a la cabeza. Andrés simplemente hacía lo que Pedro le decía. Saben, hay muchas personas que se contentan con tener un segundo lugar. Pedro era el centro de la atracción y lo fue y lo vamos a aprender mañana. Pedro era de quien más se habla y el que más hablaba también. En cambio, Andrés se conformó con ser el segundo lugar después de Pedro. A Pedro todos los conocían, pero Andrés, ¿quién es? El hermano de Simón Pedro. ¿Qué característica y qué destino tan especial? Ser hermano de un hombre famoso, ser hermano de un sobresaliente. Pero Andrés no era envidioso ni era celoso. Al contrario, esto lo demuestra con lo que sucede en este primer encuentro con Jesús. Cuando Andrés queda impactado y llega a comprender quién es Jesús, lo primero que vino a su pensamiento fue: oh, tengo que dejárselo saber a mi hermano Pedro. No para decir, mira, por primera vez yo encontré algo que tú no encontraste antes. No. Fue la estima, la admiración, el aprecio y el amor que él tenía por su hermano mayor, Simón, lo que lo llevó a compartir. Dice el versículo 40 de Juan 1. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el ungido. ¿De qué manera se lo debe haber dicho Andrés a Pedro y con qué convicción debe haber hablado? Aquí no hay ninguna duda. La manera como es expresado: hemos hallado al Mesías, en forma directa. No como Felipe, que dijo al hijo del carpintero, a Jesús de Nazaret. En el caso de Andrés, él tenía una convicción firme. Y su hermano, aunque siempre le llevaba la delantera, sabía que su hermanito menor era observador y tenía confianza en él. Y cuando le oyó hablar con tanta seguridad, no dudó ni un momento.
Dice la cita del deseado de todas las gentes. Andrés trató de impartir el gozo que llevaba en su corazón. Yendo en busca de su hermano Simón, exclamó: hemos hallado al Mesías. Y dice, Simón no se hizo llamar 2 veces. Prestó atención a lo que su hermano menor le decía. Pedro también había escuchado la predicación de Juan el Bautista, pero la manera como Andrés lo presentó, despertó en él el deseo inmediato de ir a conocer personalmente a Jesús. No se hizo llamar 2 veces Simón. Él también se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él. Ahora fíjense cómo llegó él a Jesús. Dice el versículo 41, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el versículo 42 dice: y le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Aquí está la frase clave de nuestro tema hoy. Andrés tenía un talento, y un solo talento, por lo menos es lo que se menciona en la Escritura: traer a otros a Jesús. Y en cada vez que lo encontramos, está haciendo exactamente lo mismo, trayendo a otros a Jesús. Al primero que él trajo fue a su hermano, Simón Pedro. Pedro llegó a ser el famoso, Pedro llegó a ser el gran predicador, el líder entre los apóstoles. Pero Andrés lo trajo. Muchas veces se recuerda a las personas famosas, pero no aquellas que fueron el instrumento usado para atraerlos al conocimiento de Cristo Jesús. De Andrés no se dice que predicó ningún sermón, como el sermón de Pedro el día de Pentecostés, la conversión de 3,000 almas. Oh, yo me imagino como Andrés, que estaba parado al lado de su hermano Simón en el libro de Hechos, porque dice que estaban junto a él todos los demás apóstoles, como Andrés se debe haber sentido, habrá rebosado de gozo. Habrá dicho en su corazón: oh, mi hermano. Y cuando vio la respuesta al sermón de Pedro, más de 3,000 almas o 3,000 almas bautizadas en aquel día, el corazón de Andrés debe haber rebosado. Habrá dicho: yo sabía por qué tenía que llamar a mi hermano. Pero fíjense que no era envidioso, no era deseoso de la fama. Andrés se conformaba con estar en segundo lugar y traer a otros al Señor Jesús. Comenta la mensajera del Señor: el ejemplo de Andrés debe enseñarnos la importancia de pensar en nuestros parientes, nuestra familia, nuestros amigos, y hacerles a ellos la invitación. Hay quienes nunca han traído a nadie a los pies del Señor Jesús, porque nunca han hecho el esfuerzo personal para dar a conocer a otros a Cristo. No así Andrés. Andrés, inmediatamente que recibió el conocimiento de Cristo, salió a trabajar por él. Andrés fue el primer discípulo, pero también fue el primer ganador de almas, el primer misionero
y trajo a su hermano, al Señor Jesús. La Biblia dice, claro, eso ya está hablando de Simón, pero dice cuando Jesús puso sus ojos en él, mirándole, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ya hablaremos un poquito de ese encuentro de Pedro con Jesús y por qué Jesús le dio el primer nombre, ese nombre. Se llamaba Simón, pero Jesús le puso Cefas. Jesús leyó en él toda su vida, su carácter, su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, pero también su ambición, su confianza en sí mismo. Vio la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores en favor del Evangelio, su martirio. El Salvador lo leyó todo ese primer día al verlo delante de él. Y por eso le dijo, tú eres Simón. Simón del hebreo, Simeón. Bueno, voy a dejar a Simón. Mañana vamos a hablar de él. Pero volvamos a Andrés. Andrés el primer misionero. Andrés el hombre sencillo, el hombre amable, el hombre afable, pero el hombre de un solo talento. Saben, hay muchos hermanos en la iglesia que nunca son llamados a pasar al frente, a la plataforma, a predicar, ni siquiera son elegidos para un cargo en la iglesia. No tienen el talento de ser maestro o ancianos o ser elegidos como diáconos. Simplemente son hermanos sencillos, comunes. Pero el Señor nos llama a todos nosotros a ser Andréses. No todos podemos ser un Pedro, pero todos podemos ser un Andrés. Y la especialidad de Andrés era traer a otros a Jesús. La segunda vez que aparece en la historia Andrés, y siempre mencionado por Juan, su amigo, está en la historia de la multiplicación de los panes y los peces en San Juan capítulo 6. Ya hicimos mención a esa historia cuando hablamos de Felipe. Jesús había estado predicando el día entero, había mucha gente, más adelante descubrimos que eran 5,000 que fueron alimentados sin contar las mujeres y los niños. Ahora, habían estado el día entero escuchando a Jesús. Habían pasado las horas, nadie había comido, estaban en medio de la montaña, no había una región cerca. Si ustedes conocen el mar de Galilea, en las faldas de Galilea, allí es donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna ciudad cercana allí como para ir y comprar algo. La gente estaba con hambre, estaba cansada, las madres con sus niños, los niños estaban llorando. Y dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ya hablamos de Felipe y de su falta de fe. Un hombre muy calculador, muy práctico, pero muy falto de fe. Esto decía para probarle. Felipe le respondió, versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, no se olviden, hermano de Simón Pedro, en caso que no sepas quién es, porque nomás se llamaba hombre, varón. Andrés, hermano de Simón Pedro,
le dijo a Jesús: aquí está un muchachito, un muchacho, un chamaco, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanto? ¿Quién fue el que trajo el niño a Jesús? Aquí está. Es decir, le presentó a Jesús a este muchachito. El resto de la historia nosotros la conocemos. Tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Jesús hizo sentar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, dice el versículo 10, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahora, antes de que terminemos la historia, les pregunto a ustedes, en primer lugar, ¿cómo sabía Andrés de este muchachito? ¿Cómo sabía que este niño tenía 5 panes de cebada y 2 peces asados dentro de su canasta? Obviamente Andrés tuvo que haber hecho amistad, trabado intimidad con este niño. Este niño salió por la mañana, seguro fue a hacer algunos quehaceres que lo mandaron a hacer, pero en el camino se encontró con que toda la gente iba hacia un lugar. Y él sintió curiosidad y siguió a la muchedumbre. Y allá se encontró que estaba Jesús. Y se sentó a escucharlo. Habían pasado las horas. Posiblemente la familia estaba preocupada, o quizás no, porque su madre le había preparado un lonche y se lo había puesto en una canasta, en una cesta. Y él tenía su comida. Pero cuando llegó el momento de comer, compartió con Andrés. ¿Y por qué con Andrés? Porque se habían hecho amigos. Recuerden, Andrés el afable, Andrés el amistoso. Era una persona llevadera, hacía amistad con todos. Por eso él sabía que el niño tenía 5 panes y 2 peces. Ahora, una cosa es tener esa amistad con el niño y otra cosa es convencer a ese niño de que le entregue los panes y los peces a Jesús. El niño podría haber dicho: pero si yo le doy a Jesús estos panes y estos pececitos, me quedo yo sin comida. Y yo pensaba compartirla contigo, Andrés. Podría haber dicho: ¿y de qué sirve? Es más, hasta lo dijo. ¿Qué es 5 panes y 2 pececitos para tan grande gente? Pero Andrés debe haberle contado a ese niño los milagros que él había visto. Lo trajo a Jesús y le dijo: ten confianza. Si tú le entregas tu lonche a él, Jesús va a saber lo que va a hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y la fe de ese niño en las palabras de Andrés hicieron que le entregara su lonche a Jesús. La historia dice que después que la gente se sentó, Jesús tomó aquellos panes, versículo 11, y habiendo dado gracias, oraron, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, comenzaron a repartir. Pero fíjense que va de las manos de Jesús, bueno, primero de las manos del niño a las manos de Jesús. De las manos de Jesús a los discípulos. Él se los reparte a ellos. Y los discípulos
reparten a toda la gente cuanto querían. Así es también con la comida espiritual. La recibimos de Dios, pero el Señor la da a sus seguidores para que nosotros seamos instrumentos en las manos para repartir a mano llena el alimento espiritual. Todavía Dios trabaja de esa manera. Yo quiero imaginarme al niño. Estaba viendo. Sus ojos estaban sobre su canasta. Ahora Jesús la tenía en la mano. Jesús dio gracias, bendijo. Y el niño miraba. Vio cómo Jesús tomaba un pan y le ponía el pescadito adentro. Y luego tomaba otro pan y le ponía el pescadito adentro. Y dijo, ahí se acabaron los pescados, son 5 panes. Y ya usó los 2 pescados. Pero luego vio que Jesús metía la mano y sacaba otro pan. Y otro pescadito, si eran 2. Y Jesús siguió sacando y poniéndoles el pescado adentro, haciendo los sándwiches, y se los iba dando a los discípulos, y los discípulos agarraban tanto como podían y los llevaban. El niño quedó azorado y miraba y decía, ¿de dónde sale tanto? Y se dirigió a Andrés. Me imagino yo, y le dijo, Andrés, ¿viste lo que hizo Jesús? Yo te dije que confiaras en él. Y yo quiero pensar que el muchachito le dijo a Andrés, si Jesús pudo hacer eso con mi lonche, porque yo se lo entregué a él, ¿qué podrá hacer si yo le doy todo lo que tengo? ¿Qué hará Jesús si yo le entrego mi vida a él? Oh, ese niño fue el cambio de su vida, ver el milagro. Y todo porque Andrés lo trajo a Jesús. La felicidad de Andrés no tenía límites. Y esa era su especialidad, traer a otros a Jesús. La tercera y última vez que se menciona el nombre Andrés, lo encontramos, y fíjense que las 3 veces está en relación con Felipe. Cuando hablamos de Felipe, ahora también nos toca hablar de los mismos 3 pasajes con Andrés. Eran amigos, recuerden, andaban siempre juntos. Fue en la última semana de Jesús, antes de su muerte. Y la historia se encuentra en San Juan, en el capítulo 12. Ya la leímos al hablar de Felipe. Dice el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esa era la fiesta de la Pascua, ya la semana final de la pasión de Cristo. El día de Pascua él iba a ser sacrificado como cordero pascual. Pero estos griegos habían venido a adorar en la fiesta. Eran griegos, no eran judíos, eran prosélitos, creían porque habían venido a adorar. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. No olviden que Felipe, su nombre era un nombre griego, y su mismo nombre pues atraía a los griegos, porque de los 12 apóstoles era el único que tenía un nombre griego. Se acercaron a él, eso ya lo estudiamos. Pero le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Imagínense, personas que quieren ver a Jesús ahora. ¿Por qué no iban ellos directamente? Jesús no estaba junto a ellos. Habían venido a adorar. Miren lo que dice la mensajera del Señor con respecto a esto. También en el deseado de todas las gentes. Dice, Jesús acababa
de sufrir una cruel derrota. Había salido vencedor en la controversia con los sacerdotes y fariseos, pero era evidente que nunca lo recibirían como el Mesías. Había llegado el momento de la separación final. Para sus discípulos el caso parecía sin esperanza. Pero Cristo estaba acercándose a la consumación de su obra. El gran suceso que concernía no solo a la nación judía, sino al mundo entero, estaba a punto de acontecer. Y ahora, Jesús recibe el pedido de Andrés. Volvamos al texto. Queremos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe, pues, fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe dudó. ¿Cómo voy a llevar estos griegos a ver a Jesús? Habrá pensado, recuerden que él era calculador y esto ya lo vimos cuando estudiamos de Felipe. Jesús dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No lo voy a distraer al maestro en este momento de la fiesta que está adorando. Dice la mensajera del Señor. Cuando Cristo oyó la ferviente petición, hay unos griegos, Señor, dijo Andrés, que quieren verte. Esta petición repercutió para él como un eco del clamor del mundo hambriento. Su rostro se iluminó y dijo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En la petición de los griegos vio una prenda de los resultados de su gran sacrificio. Ahora, dice aquí, lo que ellos anhelaban les fue concedido. Cuando la petición fue presentada a Jesús por Andrés, él estaba en aquella parte del templo de la cual todos estaban excluidos, menos los judíos. Es decir, en el lugar donde solamente los varones judíos podían entrar en el templo, en el atrio del templo. Pero Jesús, cuando Andrés y Felipe lo buscaron y le dijeron que había unos hombres que querían conocerlo, que querían verlo, dice aquí, salió al atrio exterior donde estaban los griegos. Por no ser judíos no podían adorar con los judíos. Estaban en el atrio de los gentiles, en el atrio exterior. Y Jesús se tomó el trabajo de salir, de dar toda la vuelta alrededor del templo para ir a encontrarse con estos hombres. Aquí Andrés aparece nuevamente llevando a personas a Jesús. Felipe no supo qué hacer, pero Andrés sí sabía qué hacer. En este caso los llevó a Jesús, trayendo a Jesús donde ellos estaban. Ahora, la mensajera del Señor dice que esta entrevista de Jesús fue como aceite sobre las heridas. Jesús había sido golpeado y dolido emocionalmente con todo lo que acababa de pasar y cómo lo habían rechazado los líderes judíos. Y ahora esta petición vio una prueba de que todo lo que él iba a pasar y estaba a punto de sufrir no iba a ser en vano. Su sacrificio iba a valer algo. Esos hombres vinieron del occidente, es decir, desde Grecia,
para hallar al Salvador al final de su vida, como los sabios de Oriente habían venido al principio a adorarle. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los sabios de Oriente venían de una tierra pagana y viajaron hasta el pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a Jesús a verle, a conocerle. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iban a ser atraídas por la cruz del Salvador. Dice el versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y da donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estas son palabras que Jesús les dijo a los griegos. El versículo 23 decía, Jesús les respondió diciendo, y les habló de su muerte, de que el grano tiene que ser enterrado para que dé fruto. Él quería preparar a estos hombres, porque tan solo unas horas después, es más, esa misma semana, 1 o 2 días después, esos mismos hombres que habían venido a adorar, iban a ver ese hombre, quien habían venido a conocer, arrastrando una cruz y siendo crucificado. Por eso Jesús tuvo que prepararlos para lo que verían. Pero el Padre también lo glorificó. Dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo esto pasó allí en la multitud, en el templo, delante de los griegos. La Biblia no nos dice qué pasó con estos hombres, pero si están mencionados por Juan aquí es porque era importante lo que sucedió. Fueron los primeros frutos de los gentiles para el reino de los cielos. Claro, no se bautizaron allí, pero posiblemente estuvieron entre los que se bautizaron el día de Pentecostés, porque allá, 50 días más tarde, habían vuelto a adorar y se menciona específicamente que entre los bautizados
había griegos presentes. Andrés trajo a estos hombres a Jesús y Jesús los preparó para que no pasasen el chasco, el sufrimiento, para que no pasasen la desilusión de verlo morir sin entender el porqué. Y quizás esos hombres, por las palabras que Jesús les dijo, que no estaban prejuiciados como los judíos a esperar un Mesías político que los iba a libertar de los romanos, entendieron las palabras y comprendieron: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, diciendo de qué clase de muerte iba a morir. En estos extranjeros, Jesús vio la garantía de una gran cosecha para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuese derribado y todas las naciones, lenguas y pueblos oyesen el mensaje de salvación. Expresó esta expectativa de la consumación de sus esperanzas en las palabras: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Pero la manera en que debía realizarse esta glorificación no se apartaba de la mente del Salvador. La reunión de los gentiles solamente podía seguir a su muerte que se acercaba. Únicamente por su muerte podía salvarse el mundo. Como el grano de trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra y morir y ser sepultado para volver a vivir y dar mucho fruto. En horas antes de la pasión de Cristo, el acto de Andrés de traer a estos griegos a Jesús reconfortó el alma del Señor Jesús, porque vio la vislumbre de que su sacrificio no sería en vano. Bien, esta es la última vez que encontramos mencionado el nombre de Andrés. Pero fíjense que encontramos el nombre de Andrés siempre haciendo exactamente lo mismo. La primera vez, trayendo a su hermano, a Pedro, a Jesús. La segunda vez, trayendo a un niño, a Jesús. Y ahora trayendo a los gentiles, a los griegos, a ver a Jesús. Qué bonito talento. Hoy hemos aprendido de Andrés. Andrés, un hombre común. Su nombre significa hombre. Pero ¿cuánto necesita la obra de Dios? Los hombres de un solo talento. Si ese talento es traer a otros a los pies del Señor Jesús. Hoy hemos aprendido de Andrés que era humilde, que no tenía resentimiento contra su hermano, no le importaba que él brillara. No se guardó para sí mismo el gran descubrimiento, lo llevó a su hermano aún sabiendo que él sobresaldría, y así fue con Pedro. Andrés era desinteresado. Él no estaba entre aquellos ambiciosos que estaban buscando el primer lugar, como los hermanos Juan y Santiago, sus amigos también. Él no lo encontramos pidiendo el primer puesto, ni peleando por sentarse al lado del Señor Jesús. Y sin embargo, fue el primer discípulo de Cristo, aunque nunca aparece mencionado en primer lugar. Y también fue el primer misionero. ¿Cuántos necesita el Señor de Andréses que le sirvan
desinteresadamente. Quiero animarte en este día a que pienses en la obra que Dios puede hacer. Y Dios pudo usar a un niñito que le entregó su lonche y alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por cierto, les dio parte en esto a los apóstoles, porque les dio para que ellos lo repartiesen. Fueron parte del milagro. Y luego dice que todavía los mandó a recoger lo que sobró en la alimentación milagrosa. Y recogieron 12 cestas llenas de pan y pez. Y dijo Jesús, para que no se pierda nada. Eso también era un símbolo de la gran multiplicación del pan de vida, del alimento espiritual que vendría por Jesús. ¿Y saben ustedes que Jesús dijo, yo soy el pan de vida? Pero también la palabra pez en griego es ichthus. No, exactamente, ichthus. Y los cristianos utilizaron la palabra pez como un símbolo de Cristo, porque en griego, cada una de las letras de pez o de pescado, la I es de Jesús, la X, ich, que se pronuncia como J, es de Christos, de Cristo. Jesús, Cristo. La S de Salvador, Soter. La T o Z, Ichthus, Hijo de Dios. Theos, Huios, Soter. Cada letra del nombre pez es una letra respondiendo al nombre de Jesús. Él es el pan de vida, Él es el pez que da salvación. Y en este milagro se veía la multiplicación del mensaje de Dios. Y todo esto porque Andrés trajo un niño a Jesús. Quizás tú no puedas dar un sermón o dar una clase de escuela sabática, pero puedes hablarles a otros de Jesús. Y si no sabes dar un estudio bíblico, puedes hablarle a un niño como lo hizo Andrés. Y el niño te va a escuchar y te va a comprender. No hay excusa para no servir al Señor. Yo quiero terminar leyéndote esta cita de la mensajera del Señor con respecto a Andrés. Dice también en el deseado de todas las gentes. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos, amantes, de personas amables y afables. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados. Si un vecino, si un hombre o mujer común como Andrés hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Hay muchos que están aguardando a que se les hable personalmente en el mismo seno de nuestra familia, en nuestro vecindario, en el pueblo en que vivimos, en el trabajo donde estamos. Hay para nosotros una obra que debemos hacer como misioneros de Cristo. Sigamos el ejemplo de Andrés, el primer misionero, un hombre común que tenía un solo talento. No todos tienen 10 talentos o 5, pero el hombre de un solo talento fue el primer discípulo del Señor Jesús. Si Jesús
entrado en nuestra vida, si nos hemos encontrado con Él como lo hizo Andrés, eso le cambió la historia de él. Más adelante, Jesús lo llamó a abandonar las redes y a ir a ser pescador de hombres. Pero Andrés ya estaba haciendo esto mucho antes que Jesús le hiciera la invitación que le hizo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Abandonen las redes, síganme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Pero ya Andrés se había encontrado con Jesús y fue tan grande la impresión y el cambio que vino en su vida que el apóstol Juan, que estaba con él, registró hasta la hora cuando eso había sucedido. Era la hora 10:00, como las 4 de la tarde cuando eso pasó. Esa fue la hora del cambio, esa fue la hora de la oportunidad, esa fue la hora de la transformación de Andrés, de un hombre común a un discípulo de Cristo y eventualmente un apóstol. Andrés predicó el evangelio entre los Cícias, es decir, en la zona al norte de Armenia, lo que ahora es Georgia, que era un país satélite de Rusia hace algunos años atrás. En esa zona del mar Caspio y del mar Negro, todavía hasta el día de hoy, Andrés es el patrono de la Iglesia Ortodoxa griega. Andrés, después de predicar allí, se dirigió a Grecia y allá murió como mártir. Fue crucificado en una cruz cruzada que se conoce como la Cruz de San Andrés. Siguió a su maestro aún hasta la misma muerte. Ya hemos visto hasta ahora que todos los apóstoles murieron como mártires entregando su vida por el Señor Jesús. Y Andrés no fue la excepción. Plantó iglesias por toda esa zona al norte de Grecia, lo que ahora es lo que se conocía en aquel entonces como Macedonia o Albania hoy en día, pero también en la zona sur de lo que ahora es Rusia y los países alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio. Así terminó la vida este hombre, el primer misionero de Cristo Jesús. Que Dios nos dé el privilegio de ser como Andrés. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para concluir en esta hora. Padre Santo, queremos agradecerte por los ejemplos que nos dan los santos libros de tu palabra, los evangelios. Gracias también porque nos has hablado al corazón. No tenemos la excusa de decir yo no soy como un Pedro, no puedo predicar, no puedo dar grandes sermones o estudios bíblicos. Hoy hemos entendido que todo aquel que ama y recibe y conoce al Señor Jesús se transforma en un misionero como Andrés. Ayúdanos a ser misioneros, a seguir el ejemplo y a trabajar por Cristo, porque Él nos pone a nuestro alrededor las almas que están sedientas del Evangelio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros en este estudio. Bendícenos también en el resto de esta semana que estaremos estudiando de Simón Pedro, de Juan y de los otros apóstoles, para que aprendamos cómo llegar a ser verdaderos misioneros para el reino de los cielos. Oramos en el nombre precioso de Jesús.